Vamos a ver conceptos de calidad de servicio o QoS. Solamente imaginen que usted está conduciendo en una carretera muy congestionada y tiene prisa por encontrarse con alguien. De pronto escucha una ambulancia, ve las luces detrás de usted y tiene que salir del camino para dejar pasar esa ambulancia. La ambulancia que llega al hospital tiene prioridad sobre que usted llegue a encontrarse con esa persona a tiempo. Al igual que la ambulancia que tiene prioridad en el tráfico en la carretera, algunas formas de tráfico de red necesitan prioridad sobre otras. ¿Por qué? Veamos este módulo para descubrirlo. Como objetivo principal se tiene explicar cómo los dispositivos de red implementan QoS. Los objetivos de cada tópico tenemos explicar cómo la transmisión de red impacta en la calidad. Describir los requerimientos mínimos de la red para voz, video y tráfico de datos. Describir el algoritmo de encolamiento usado por los dispositivos de networking. Describir los diferentes modelos de QoS y explicar cómo QoS usa mecanismos para asegurar la transmisión con calidad. Veamos ahora la transmisión de una red con calidad. Miremos esta animación de QoS. La calidad de servicio nos permite priorizar cierto tipo de tráfico sobre otros. Los diferentes tipos de tráfico tienen demandas diferentes en la red. El tráfico de video y el tráfico de voz requieren de grandes recursos en la red, más ancho de banda para lograr calidad, ya sea en una llamada telefónica o en un streaming de video. Las transacciones financieras son también sensibles y ellas tienen grandes necesidades que les permiten decir a una página web o datos de tráfico regular como envío de correo. En este diagrama nosotros hemos proporcionado un concepto general de cómo trabaja. Los paquetes son almacenados en el buffer del router y se han establecido 3 colas de prioridad, alta, media y baja. El tráfico de voz IP va a tener la prioridad más alta. Las transacciones financieras, que también tienen sensibilidad con respecto al tiempo, también van a tener una prioridad grande. Entonces, la mayor parte de estas son también permitidas. Finalmente, el tráfico sobrante, el ancho de banda, es usado para la página web estática que tiene una prioridad más baja en el encolamiento. ¿Cuándo es necesario calidad de servicio? Se necesita calidad de servicio en los puntos de la red donde se experimenta congestión. Esto podría ser puntos donde se tiene, por ejemplo, una agregación o muchos enlaces, muchas computadoras y muchos usuarios, todos teniendo un solo enlace de subida o que están viajando a través de un solo cable. También puede haber situaciones donde hay problemas de velocidad. De pronto tiene un enlace rápido y se cae el enlace y se vuelve lento. También cuando se cruza de una LAN a una WAN o viceversa de la WAN a la LAN yendo de red en red a través de un router gateway. Sin QoS, los paquetes son procesados tal como ellos entran. Y cuando tenemos congestión en la red o variaciones en lo que es el retardo, cuya causa es el jitter, se experimenta pérdida de paquete. Ahora, si se trata de un stream o una llamada de voz o un stream de audio y se experimenta jitter excesivo o variaciones, el buffer de retardo de reproducción no puede ser tolerado y los paquetes se pierden debido al exceso de jitter. Es entonces donde demasiados paquetes son perdidos y se pierde también la llamada. Pero si se aplica calidad de servicio, la mayoría de paquetes de voz son procesados y enviados, porque ellos tienen un encolamiento de prioridad alta y se configura para una pérdida de paquetes cero. Así que digamos que todavía existen variaciones en el retraso y usted puede tener jitter, pero un audio stream puede formarse para eso.
y acabar el buffer de retardo para que pueda ser enviado. Un stream constante de información de audio, resultando una llamada que experimenta cero pérdida. Una vez que hemos hecho este video introductorio, veamos la priorización del tráfico. En el video anterior se aprendió sobre el propósito de la calidad de servicio. La calidad de servicio es un requisito cada vez mayor de las redes en la actualidad. Las nuevas aplicaciones como las transmisiones de voz y video en vivo crean mayores expectativas de entrega de calidad entre los usuarios. La congestión ocurre cuando se agregan varias líneas de comunicación en un solo dispositivo, como un router, y luego gran parte de esos datos se colocan en unas pocas interfaces de salida o en una interfaz más lenta. La congestión también puede ocurrir cuando los paquetes de datos grandes impiden la transmisión oportuna de paquetes más pequeños. Cuando el volumen de tráfico es mayor que el que se puede transportar a través de la red, los dispositivos ponen en la cola los paquetes en la memoria hasta que los recursos estén disponibles para transmitirlos. Los paquetes en cola provocan demoras porque los paquetes nuevos no se pueden transmitir hasta que sean procesados los paquetes anteriores. Si el número de paquetes a poner en cola continúa aumentando, la memoria dentro del dispositivo se llena y los paquetes se descartan. Una técnica de QoS que puede ayudar con este problema es clasificar los datos en múltiples colas, como se puede observar en la figura. Hay que considerar que un dispositivo implementa QoS solo cuando experimenta algún tipo de congestión. Veamos ahora los conceptos de ancho de banda, congestión, retraso y fluctuación de fase o jitter. El ancho de banda de la red se mide en la cantidad de bits que se pueden transmitir en un solo segundo, o bits por segundo (bps). Por ejemplo, se puede describir que un dispositivo de red tiene la capacidad de funcionar en 10 gigabits por segundo. La congestión de la red provoca demoras. Una interfaz experimenta congestión cuando se le presenta más tráfico que el que puede manejar. Los puntos de congestión de la red son candidatos ideales para los mecanismos de QoS. Aquí en la gráfica se pueden observar 3 ejemplos de puntos de congestión típicos. El retraso o la latencia se refiere al tiempo que tarda un paquete en viajar desde un origen a un destino. Dos tipos de retrasos son fijos y variables. Un retraso fijo es una cantidad específica de tiempo que lleva un proceso específico, como el tiempo que lleva a colocar un bit en el medio de transmisión. Un retraso variable lleva una cantidad de tiempo no especificada y se ve afectado por factores como la cantidad de tráfico que se procesa. El origen del retardo se resume en la tabla que se muestra en la lámina. En el código de retraso, la cantidad fija de tiempo que lleva a comprimir datos en la fuente antes de transmitirlos al primer dispositivo de interconexión de redes, generalmente un switch. El retraso de paquetización es el tiempo fijo que lleva en encapsular un paquete con toda la información de encabezado necesario. El retraso de espera es la cantidad variable de tiempo que una trama o paquete espera para ser transmitida en el enlace. El retardo de serialización es la cantidad fija de tiempo que se tarda en transmitir una trama al cable. El retardo de propagación es la cantidad variable de tiempo que tarda la trama en viajar entre el origen y el destino. El retardo jitter es la cantidad fija de tiempo que se tarda en almacenar un flujo de paquetes en el buffer y luego enviarlos en intervalos espaciados uniformemente. Pérdida de paquetes. Sin ningún mecanismo de QoS, los paquetes se procesan en el orden en que se escriben. Cuando ocurre una congestión, los dispositivos de red como routers y switches pueden descartar paquetes. Esto significa que los paquetes urgentes como el video y la voz en tiempo real se descartarán con la misma frecuencia que los datos que no son urgentes, como el correo electrónico y la navegación web. Cuando un router recibe una transmisión de audio digital del protocolo en tiempo real RTP para voz sobre IP, debe compensar el jitter que se encuentra.
El mecanismo que maneja esta función es el buffer de retardo de reproducción. El buffer de retardo de reproducción debe almacenar estos paquetes y luego reproducirlos en un flujo constante, como se puede observar en la figura. Los paquetes digitales se convierten de nuevo en una transmisión de audio analógico. Si el jitter o la fluctuación de fase es tan grande que hace que los paquetes se reciban fuera del rango de este buffer, los paquetes fuera de este rango se descartan y se escuchan abandonos en el audio, como se puede ver en la figura. Aquí, en esta gráfica, se observa que el paquete es eliminado debido al excesivo jitter. Cuando las pérdidas son tan pequeñas como un paquete, el procesador de señal digital DSP interpola lo que cree que debería ser el audio y ningún problema es audible para el usuario. Sin embargo, cuando el jitter excede lo que el DSP puede hacer para compensar los paquetes faltantes, se van a escuchar problemas de audio. La pérdida de paquetes es una causa muy común en problemas de calidad de voz en una red IP. En una red diseñada adecuadamente, la pérdida de paquetes debe ser cercana a cero. Los códecs de voz utilizados por el DSP pueden tolerar cierto grado de pérdida de paquetes sin un efecto dramático en la calidad de la voz. Los ingenieros de red utilizan mecanismos de QoS para clasificar los paquetes de voz para la pérdida de paquetes cero. El ancho de banda está garantizado para las llamadas de voz al dar prioridad al tráfico de voz sobre tráfico que no es sensible a los retrasos. Es hora de chequear lo que hemos entendido. Pregunta 1. ¿Cuál es la variable cantidad de tiempo que toma para una trama atravesar los enlaces entre el origen y el destino? Opciones: retardo en la serialización, retardo en la propagación, retardo en el código. La respuesta es retardo en la propagación. La pregunta 2 dice, ¿qué sucede cuando ocurre la congestión? Pérdida de paquetes, jitter, retardo en el código. La respuesta es pérdida de paquetes. La pregunta 3, la respuesta es retardo en el código. Pregunta 4, ¿qué es causada por el retardo de variación? Opciones: congestión, pérdida de paquetes o jitter. La respuesta es jitter. Iniciemos esta parte con las características de tráfico. Miremos un video. Este video explicará las características del tráfico de datos, voz y video. El tráfico de voz y video tiene una gran demanda en la red, por lo que hay más de 2 razones para aplicar calidad de servicio. Los paquetes de voz no consumen tantos recursos, por lo que es más o menos estable. Las características son relativamente suaves y benignas en cuanto a la demanda en lugares de la red. Sin embargo, este tráfico es sensitivo a pérdida y retardos. Por lo tanto, requiere priorización. Y hay que considerar en realidad que esta pérdida sea menor al 1%. El tráfico de voz requiere al menos 30 kilobits por segundo de ancho de banda. Ahora, en el tráfico de video es más demandante el tamaño de los paquetes que se envían a través de la red. Son más codiciosos ya que consumen muchos más recursos. También es susceptible a la pérdida y el retraso y soporta no más que entre el 0.1 y 1% de pérdida de paquetes. Necesita al menos 384 kilobits por segundo en ancho de banda. El tráfico de datos es diferente del tráfico de voz y video. Eso significa que no es demandante y puede retransmitirse no siendo susceptible a pérdidas y retardos. Hay diferentes tipos de tráfico de datos. Hay un factor crítico y un factor no crítico de datos, tráfico interactivo y no interactivo. Si usted tiene que considerar tráfico crítico como transacciones bancarias o compras, entonces hay la expectativa de una respuesta rápida en los datos. Sin embargo, demasiado tráfico
como una página web estándar, no sería crítico y puede, por lo tanto, ser menos priorizado. Tendencias de tráfico de red. En el tema anterior se aprendió sobre lo que es la calidad de transmisión en la red. En este tema aprenderás sobre las características de tráfico, voz, video y datos. A principios de la década de 2000, los tipos predominantes de tráfico IP eran voz y datos. El tráfico de voz tiene una necesidad de ancho de banda predecible y tiempos de llegada de paquetes conocidos. El tráfico de datos no es en tiempo real y tiene una necesidad de ancho de banda impredecible. El tráfico de datos puede estallar temporalmente, como cuando se descarga un archivo grande. Esta explosión puede consumir todo el ancho de banda de un enlace. Más recientemente, el tráfico de video se ha vuelto cada vez más importante para las comunicaciones y operaciones comerciales. Según el índice de redes visuales de Cisco VNI, el tráfico de video presentó el 70% de todo el tráfico en un análisis que hicieron en el 2017. Para el 2022, el video representará el 82% de todo tráfico. Además, el tráfico de video móvil alcanzará 60,9 exabytes por mes para el 2022, en comparación con 6,8 exabytes por mes en el 2017. El tipo de demandas que el tráfico de voz, video y datos coloca en la red es muy diferente. Miremos el tráfico de voz. Este es predecible y se lo considera suave, como se muestra en la figura. Sin embargo, la voz es muy sensible a los retrasos y a los paquetes que son eliminados o descartados. No tiene sentido retransmitir la voz si se pierden paquetes. Por lo tanto, los paquetes de voz deben recibir una prioridad más alta que los otros tipos de tráfico. Por ejemplo, los productos Cisco usan el rango de puertos RTP 16.384 a 32.767 para priorizar el tráfico de voz. La voz puede tolerar una cierta cantidad de latencia, fluctuación y pérdida sin ningún efecto notable. La latencia no debe ser superior a 150 milisegundos. La fluctuación de fase no debe superar los 30 milisegundos y la pérdida de paquetes de voz no debe superar el 1%. El tráfico de voz requiere al menos 30 kbps por segundo de ancho de banda. La tabla proporciona un resumen de las características y requisitos de tráfico de voz. Video. Sin calidad de servicio y una cantidad significativa de capacidad de ancho de banda adicional, la calidad del video generalmente se degrada. Una imagen borrosa, irregular o en cámara lenta. La parte de audio de la fuente puede no sincronizarse con el video. El tráfico de video tiende a ser impredecible, inconsistente y explosivo en comparación con el tráfico de voz. En comparación con la voz, el video es menos resistente a las pérdidas y tiene un mayor volumen de datos por paquete. Se puede observar en la figura cómo los paquetes de voz llegan cada 20 milisegundos y son 200 bytes predecibles cada uno. Por el contrario, la capacidad y el tamaño de los paquetes de video varían cada 33 milisegundos según el contenido del video como se muestra en la figura. Por ejemplo, si la transmisión de video consiste en contenido que no cambia mucho de cuadro a cuadro, entonces los paquetes de video serán pequeños y se requerirán menos para mantener una experiencia de usuario aceptable. Sin embargo, si el video consiste en contenido que está cambiando rápidamente como una secuencia de acción en una película, entonces los paquetes de video serán más grandes, se requerirán más por el intervalo de tiempo de 33 milisegundos para mantener una experiencia de usuario aceptable. Los puertos UDP, como el 554, se utilizan para el protocolo de transmisión en tiempo real RSTP,
y se le debe dar prioridad sobre otro tráfico de red menos sensible al retraso. Similar a la voz, el video puede tolerar una cierta cantidad de latencia, fluctuación y pérdida sin efectos notables. La latencia no debe ser superior a 400 milisegundos. La fluctuación de fase no debe superar los 50 milisegundos y la pérdida de paquetes de video no debe superar el 1%. El tráfico de video requiere al menos 384 kbps por segundo de ancho de banda. La tabla ofrece un resumen de las características y requisitos de tráfico de video. Los datos. La mayoría de las aplicaciones usan TCP o UDP. A diferencia de TCP y UDP, TCP realiza la recuperación de errores. A diferencia de UDP, TCP realiza la recuperación de errores. Las aplicaciones de datos que no toleran la pérdida de estos, como el correo electrónico y páginas web, utilizan TCP para garantizar que si los paquetes se pierden en tránsito, se reenvíen. El tráfico de datos puede ser ligero o explosivo. El tráfico de control de red suele ser fluido y predecible. Cuando hay un cambio de topología, el tráfico de control de red puede estallar durante unos segundos, pero la capacidad de las redes actuales puede manejarse fácilmente con el aumento de este tráfico de control de la red a medida que la red converge. Sin embargo, algunas aplicaciones de TCP pueden consumir una gran parte de la capacidad de la red. FTP consumirá todo el ancho de banda que pueda obtener cuando descargue un archivo grande como una película o un juego. La tabla resume las características del tráfico de datos. Aunque el tráfico de datos es relativamente insensible a las caídas y los retrasos en comparación con la voz y el video, un administrador de red aún debe considerar la calidad de la experiencia del usuario, a veces denominada calidad de la experiencia o QoE. Hay dos factores principales que un administrador de red debe preguntar sobre el flujo de datos. ¿Los datos provienen de una aplicación interactiva? ¿La misión de los datos es crítica? Cuando viene de una aplicación interactiva, la misión crítica sería priorizar para el retardo más bajo de todo el tráfico de datos y considerar de 1 a 2 segundos de tiempo de respuesta. Si la aplicación es no crítica, las aplicaciones podrían beneficiar de un retardo bajo. Si el dato no viene de una aplicación interactiva, el retardo puede variar enormemente tanto como se necesite un mínimo de ancho de banda. Si es que no es misión crítica, obtiene cualquier ancho de banda sobrante después de satisfacer todas las necesidades de aplicación de voz, video y otras aplicaciones de datos. Es hora de hacer una revisión de los conceptos entendidos sobre las características del tráfico. La pregunta 1 dice, ¿qué tipo de tráfico tiende a consumir una gran parte de la capacidad de la red? Las opciones son voz, video y datos. La respuesta es data. La segunda pregunta dice, ¿qué tipo de tráfico requiere al menos 384 kbps por segundo de ancho de banda? En las opciones tenemos voz, video y datos. La respuesta es video. La pregunta 3 dice, ¿qué tipo de tráfico es impredecible, inconsistente y explosivo? La respuesta entre las opciones es video. La cuarta pregunta dice, ¿qué tipo de tráfico puede ser predecible y suave? La respuesta es voz. La quinta pregunta dice, ¿cuál tipo de tráfico no puede ser transmitido si hay pérdida? La respuesta es voz. La sexta pregunta dice, ¿cuál tipo de tráfico debe ser recibido
con una prioridad superior en UDP? La respuesta es voz. Algoritmos de encolamiento. Miremos un video de algoritmos de calidad de servicio. Si vemos las estrategias de encolamiento para QoS, FIFO, que significa primero en entrar, primero en salir, es la ausencia básica de QoS, en otras palabras, paquetes que ingresan al router, salen del router en el mismo orden. Comparando esto con QoS y colas ponderadas justas o WFQ y paquetes que vienen en el router, se diría que son clasificados y basados en prioridades en la clasificación. Así, paquetes con alta clasificación son priorizados cuando ellos son enviados fuera del router. Una nueva forma de dar pesos justos a las colas es peso basado en clase de cola, donde la clase específica de tráfico puede ser configurada por el administrador y usada para priorizar diferente tipo de tráfico. A fin de que garantice el tráfico de voz, este es priorizado en puntos donde no hay pérdidas, latencia baja de colas, que puede ser usado basadas en peso de clase justo para priorizar paquetes de voz, sobre todo los demás, asegurando que las llamadas de voz no se caigan. Por ejemplo, se ve aquí que en la combinación de baja latencia de encolamiento, una prioridad de cola en combinación con un encolamiento de pesos basado en clases para lograr un buen resultado. Resumen de colas. En el tema anterior cubría las características del tráfico. Este tema explicará los algoritmos de colas utilizados para implementar QoS. La política de QoS implementada por el administrador de la red se activa cuando se produce congestión en el enlace. El queuing es una herramienta de gestión de congestión que puede almacenar en buffer, priorizar y, si es necesario, reordenar paquetes antes de ser transmitidos al destino. Hay varios algoritmos de colas disponibles. A los fines de este curso nos centraremos en el FIFO, primero en entrar, primero en salir, WFQ, colas justas ponderadas, CBWFQ, colas justas ponderadas basadas en la clase, LLQ, colas de baja latencia. Primero en entrar, primero en salir, FIFO. Es la forma más simple. Las colas FIFO, también conocidas como colas por orden de llegada, almacenamientos intermedios y paquetes de reenvío en el orden de llegada. FIFO no tiene un concepto de prioridad o clases de tráfico y en consecuencia no toma ninguna decisión sobre la prioridad del paquete. Solo hay una cola y todos los paquetes se tratan por igual. Los paquetes se envían a través de una interfaz en el orden en que llegan, como se muestra en la figura. Aunque parte del tráfico puede ser más importante o sensible al tiempo, que según la clasificación de prioridad, tenga en cuenta que el tráfico se envía en el orden en que se recibe. Cuando se utiliza FIFO, el tráfico importante o sensible al tiempo se puede descartar cuando hay congestión en la interfaz del router o switch. Cuando no se configuran otras estrategias de colas, todas las interfaces, excepto las interfaces seriales en E1 e inferiores, usan FIFO de manera predeterminada. FIFO, que es el método más rápido para hacer cola, es efectivo para enlaces grandes que tienen poco retraso y mínima congestión. Si su enlace tiene muy poca congestión, la cola FIFO puede ser la única cola que necesita usar. Colas justas ponderadas WFQ. Weighted Fair Queuing, WFQ, es un método de programación automatizado que proporciona una asignación justa de ancho de banda en todo el tráfico de red. WFQ no permite configurar las opciones de clasificación. WFQ aplica prioridad o pesos al tráfico identificado y lo clasifica en conversaciones o flujos, como se muestra en la figura. WFQ determina luego
cuánto ancho de banda se permite cada flujo en relación con otros flujos. El algoritmo basado en flujo utilizado por WFQ simultáneamente el tráfico interactivo es programado al frente de una cola para reducir el tiempo de respuesta. Luego comparte equitativamente el ancho de banda restante entre los flujos de ancho de banda alto. WFQ le permite dar prioridad al tráfico interactivo de bajo volumen, como las sesiones Telnet y de voz, sobre el tráfico de alto volumen, como las sesiones FTP. Cuando se producen altos de transferencias de archivo múltiples simultáneamente, las transferencias reciben un ancho de banda comparable. WFQ clasifica el tráfico en diferentes flujos según el direccionamiento del encabezado del paquete, incluidas características como las direcciones IP de origen y destino, las direcciones MAC, los números de puerto, el protocolo y el valor del tipo de servicio TOS. El valor TOS en el encabezado IP se puede usar para clasificar el tráfico. Los flujos de tráfico de bajo ancho de banda, que comprenden la mayoría del tráfico, reciben un servicio preferencial que permite que todas sus cargas ofrecidas se envíen de manera oportuna. Los flujos de tráfico de alto volumen comparten la capacidad restante proporcionalmente entre ellos. Entre las limitaciones tenemos que WFQ no es compatible con la tunelización y el cifrado porque estas características modifican la información de contenido del paquete requerida por WFQ para la clasificación. Aunque WFQ se adapta automáticamente a las condiciones cambiantes del tráfico de red, no ofrece el grado de control preciso sobre la asignación de ancho de banda que ofrece CBWFQ. Veamos ahora CBWFQ, Class Based Weighted FQ. Colas justas ponderadas basadas en la clase. La ponderación equitativa ponderada basada en clases CBWFQ amplía la funcionalidad estándar WFQ para proporcionar soporte para las clases de tráfico definidas por el usuario. Con WFQ, usted define clases de tráfico basadas en criterios de coincidencia que incluyen protocolos, listas de control de acceso e interfaces de entrada. Los paquetes que satisfacen los criterios de coincidencia para una clase constituyen el tráfico para esa clase. Se reserva una cola FIFO para cada clase y el tráfico que pertenece a una clase se dirige a la cola para esa clase, como se muestra en la figura. Cuando una clase se ha definido de acuerdo con sus criterios de coincidencia, puede asignarle características. Para caracterizar una clase se le asigna ancho de banda, peso y límite máximo de paquetes. El ancho de banda asignado a una clase es el ancho de banda garantizado entregado a la clase durante la congestión. Para caracterizar una clase también especifica el límite de la cola para esa clase, que es el número máximo de paquetes que se permite acumular en la cola de la clase. Los paquetes que pertenecen a una clase están sujetos a los límites de ancho de banda y de cola que caracterizan la clase. Después de que una cola haya alcanzado su límite de cola configurado, agregar más paquetes a la clase hace que la caída del paquete surta efecto, dependiendo de cómo esté configurada la política de la clase. La caída de cola significa que el router simplemente descarta cualquier paquete que llegue al final de la cola, que haya agotado completamente sus recursos de retención de paquetes. Esta es la respuesta de cola predeterminada a la congestión. El tail drop trata todo el tráfico por igual y no diferencia entre clases de servicio. Miremos ahora LLQ o colas de baja latencia. La función de cola de baja latencia LLQ trae cola de prioridad estricta PQ a CBWFQ.
La estricta PQ hace que los paquetes sensibles al retraso, como la voz, se envíen antes que los paquetes entre colas. LLQ proporciona una cola de prioridad estricta para CBWFQ, reduciendo el jitter en las conversaciones de voz, como se muestra en la figura. Sin LLQ, CBWFQ proporciona WFQ basado en clases definidas sin cola de prioridad estricta disponible para el tráfico en tiempo real. El peso de un paquete que pertenece a una clase específica se deriva del ancho de banda que asignó a la clase cuando se configuró. Por lo tanto, el ancho de banda asignado a los paquetes de una clase determina el orden en que se envían los paquetes. Todos los paquetes son atendidos de manera justa en función del peso. Ninguna clase de paquetes puede tener prioridad estricta. Este esquema plantea problemas para el tráfico de voz que es en gran medida intolerante a la demora, especialmente la variación en la demora. Para el tráfico de voz, las variaciones en el retraso introducen irregularidades en la transmisión que se manifiestan como nerviosismo en la conversación escuchada. LLQ permite que los paquetes sensibles al retraso, como la voz, se envíen primero, dando a los paquetes sensibles al retraso un tratamiento preferencial sobre otro tráfico, aunque es posible clasificar varios tipos de tráfico en tiempo real a la cola de prioridad estricta. Cisco recomienda que solo el tráfico de voz se dirija a la cola de prioridad. Hagamos una revisión de lo que han aprendido. Pregunta 1. ¿Qué algoritmo de colas programa simultáneamente el tráfico interactivo al frente de una cola para reducir el tiempo de respuesta? Respuesta WFQ. Pregunta 2. ¿Qué algoritmo de cola proporciona soporte para las clases de tráfico definidas por el usuario? Respuesta CBWFQ. Pregunta 3. ¿Qué algoritmo de colas es efectivo para enlaces grandes que tienen poco retraso y mínima congestión? Respuesta FIFO. 4. ¿Qué algoritmo de colas clasifica el tráfico en diferentes flujos según el direccionamiento del encabezado del paquete? Respuesta WFQ. Pregunta 5. ¿Qué algoritmo de colas permite enviar los datos sensibles al retraso, como la voz, antes de que los paquetes en otras colas? Respuesta LLQ. Pregunta 6. ¿Qué algoritmo de colas aplica prioridad o pesos para identificar el tráfico y clasificarlo? Respuesta WFQ. Veamos ahora los modelos de QoS. Seleccione un modelo de política de QoS. ¿Cómo se puede implementar QoS en una red? Hay 3 modelos para implementar QoS. El modelo de mejor esfuerzo, servicios integrados INSERV, servicios integrados DIFSERV, servicios diferenciados DIFSERV. La tabla resume estos 3 modelos. QoS se implementa en una red utilizando INSERV o DIFSERV. Si bien INSERV ofrece la mayor garantía de QoS, requiere muchos recursos y por lo tanto no es fácilmente escalable. Por el contrario, DIFSERV consume menos recursos y es más escalable. Los dos a veces se implementan conjuntamente en implementaciones de QoS de red. Mejor esfuerzo. El diseño básico de Internet es la entrega de paquetes de mejor esfuerzo y no ofrece garantías. Este enfoque sigue siendo predominante en Internet hoy y sigue siendo apropiado para la mayoría de los propósitos. El modelo de mejor esfuerzo trata a todos los paquetes de red de la misma manera, por lo que un mensaje de voz de emergencia se trata de la misma manera
que una fotografía digital adjunta o un correo electrónico. Sin QoS, la red no puede diferenciar entre paquetes y como resultado no puede tratar los paquetes de manera preferencial. El modelo de mejor esfuerzo es similar al concepto a enviar una carta usando correo postal estándar. Su carta se trata exactamente igual que cualquier otra carta. Con el modelo de mejor esfuerzo es posible que la carta nunca llegue y a menos que tenga un acuerdo de notificación por separado con el destinatario de la carta, es posible que nunca sepa que la carta no llegó. La tabla tiene los beneficios y las desventajas del modelo de mejor esfuerzo. Veamos ahora los servicios integrados. El modelo de arquitectura INSERV, referencia 163, 2211 y 2212, se desarrolló en 1994 para satisfacer las necesidades de aplicaciones en tiempo real, como video remoto, conferencias, multimedia, aplicaciones de visualización de datos y realidad virtual. INSERV es un modelo de servicios múltiples que puede acomodar muchos requisitos de QoS. INSERV ofrece la QoS de extremo a extremo que requieren las aplicaciones en tiempo real. INSERV gestiona explícitamente los recursos de red para proporcionar QoS a flujos o flujos individuales, a veces llamados microflujos. Utiliza mecanismos de reserva de recursos y control de admisión como bloques de construcción para establecer y mantener QoS. Esto es similar a un concepto conocido como QoS duro. Hard QoS garantiza características de tráfico como el ancho de banda, el retraso, las tasas de pérdida de paquetes de extremo a extremo. Hard QoS garantiza niveles de servicio predecibles y garantizados para aplicaciones de misión crítica. La figura muestra una ilustración simple del modelo INSERV. INSERV utiliza un enfoque orientado a la conexión heredado del diseño de la red de telefonía. Cada comunicación individual debe especificar explícitamente su descriptor de tráfico y los recursos solicitados a la red. El router perimetral realiza el control de admisión para garantizar que los recursos disponibles sean suficientes en la red. El estándar INSERV supone que los routers a lo largo de una ruta establecen y mantienen el estado de cada comunicación individual. En este modelo, la aplicación solicita un tipo específico de servicio de red antes de enviar datos. La aplicación informa a la red de su perfil de tráfico y solicita un tipo particular de servicio que puede abarcar sus requisitos de ancho de banda y retraso. INSERV utiliza el protocolo de reserva de recursos RSVP para indicar las necesidades de QoS del tráfico de una aplicación a lo largo de dispositivos en la ruta de extremo a extremo a través de la red. Si los dispositivos de red a lo largo del camino pueden reservar el ancho de banda necesario, la aplicación de origen puede comenzar a transmitir. Si la reserva solicitada falla a lo largo de la ruta, la aplicación de origen no envía ningún dato. El router perimetral realiza el control de admisión en función de la información de la aplicación y los recursos de red disponibles. La red se compromete a cumplir con los requisitos de QoS de la aplicación siempre que el tráfico permanezca dentro de las especificaciones del perfil. La red cumple su compromiso al mantener el estado por flujo y luego realizar la clasificación de paquetes, la vigilancia y las colas inteligentes basadas en ese estado. La tabla enumera los beneficios y las desventajas del modelo INSERV. Aquí están los beneficios y aquí estarían las desventajas. Los beneficios tenemos control explícito de admisión de recursos de extremo a extremo, control de admisión de políticas por solicitud, señalización de números de puerto dinámico. Como desventajas tenemos el uso intensivo de recursos debido al requisito
de arquitectura con estado para la señalización continua, enfoque basado en el flujo no escalable a grandes implementaciones como Internet. Servicios diferenciados. El modelo QoS de servicios diferenciados DiffServ especifica un mecanismo simple y escalable para clasificar y gestionar el tráfico de la red. Por ejemplo, DiffServ puede proporcionar un servicio garantizado de baja latencia para el tráfico de red crítico, como voz, video, al tiempo que ofrece garantías de tráfico de mejor esfuerzo para servicios no críticos, como el tráfico web o la transferencia de archivos. El diseño de DiffServ supera las limitaciones tanto del mejor esfuerzo como de los modelos de INSERV. El modelo DiffServ se describe en la RFC 2474, 2597, 2598, 3246, 4594. DiffServ puede proporcionar una QoS casi garantizada sin dejar de ser rentable y escalable. El modelo DiffServ es similar en concepto a enviar un paquete utilizando un servicio de entrega. Solicita y paga un nivel de servicio cuando envía un paquete. En toda la red de paquetes se reconoce el nivel de servicio que pagó y su paquete recibe un servicio preferencial o normal según lo que haya solicitado. DiffServ no es una estrategia de QoS de extremo a extremo porque no puede hacer cumplir las garantías de extremo a extremo. Sin embargo, DiffServ QoS es un enfoque más escalable para implementar QoS. A diferencia de INSERV y QoS duro o el Hard QoS, en el que los hosts finales señalan sus necesidades de QoS en la red, DiffServ no utiliza señalización. En cambio, DiffServ utiliza un enfoque de QoS suave. Funciona en el modelo de QoS aprovisionado, donde los elementos de red se configuran para dar servicio a múltiples clases de tráfico, cada uno con diferentes requisitos de QoS. La figura muestra una ilustración simple del modelo DiffServ. Cuando un host reenvía el tráfico a un router, el router clasifica los flujos agregados, clases, y proporciona la política de QoS adecuada para las clases. DiffServ aplica mecanismos de QoS salto por salto, aplicando de manera uniforme el significado global a cada clase de tráfico para proporcionar flexibilidad y escalabilidad. Por ejemplo, DiffServ podría configurarse para agrupar todos los flujos TCP como una sola clase y asignar ancho de banda para esa clase, en lugar de que para los flujos individuales como lo haría INSERV. Además de clasificar el tráfico, DiffServ minimiza los requisitos de señalización y mantenimiento de estado en cada nodo de la red. Específicamente, DiffServ divide el tráfico de red en clases según los requisitos comerciales. A cada una de las clases se le puede asignar un nivel de servicio diferente. A medida que los paquetes atraviesan una red, cada uno de los dispositivos de red identifica la clase de paquete y sirve el paquete de acuerdo con esa clase. Es posible elegir muchos niveles de servicio con DiffServ. Por ejemplo, el tráfico de voz desde teléfonos IP generalmente recibe un trato preferencial sobre el resto del tráfico de aplicaciones. El correo electrónico generalmente recibe el mejor servicio y el tráfico no comercial puede recibir un servicio muy deficiente o bloquearse por completo. La tabla muestra los beneficios y las desventajas del modelo DiffServ. Entre los beneficios tenemos altamente escalable, provee muchos niveles de calidad diferentes. Entre las desventajas están que no hay garantía absoluta de la calidad de servicio, requiere de un conjunto complejo de mecanismos para trabajar a través de la red. Vamos a revisar lo que entendieron acerca de los modelos de QoS. Para ello vamos a contestar varias preguntas. Primera, ¿cuál modelo de QoS proporciona control de admisión de políticas por solicitud? El mejor esfuerzo, servicios integrados o servicios diferenciados. La respuesta es servicios integrados. En la pregunta 2 nos dice qué modelo QoS
no requiere mecanismos especiales de QoS. La respuesta sería el de mejor esfuerzo. En la pregunta 3 dice, ¿qué modelo de QoS proporciona muchos niveles diferentes de calidad? Esos son los servicios diferenciados. En la pregunta 4, ¿qué modelo de QoS utiliza el control explícito de admisión de recursos de extremo a extremo? Esos son los servicios integrados. En la pregunta 5 dice, ¿qué modelo de QoS es el más escalable? Esos son los servicios diferenciados. Veamos el video de técnicas de implementación de QoS. Este video cubrirá implementación de herramientas, clasificación, calificación, evitar congestión y gestión de congestión, así como calificación de tráfico. Es posible categorizar la implementación de herramientas QoS en tres amplias categorías. La primera, clasificación y calificación. La segunda, herramientas para evitar la congestión. La tercera, herramientas para gestión de la congestión. Para las herramientas de clasificación y calificación, el tráfico de la sesión es clasificado agrupado por prioridades y los paquetes son marcados. En las herramientas para evitar congestión, las clases de tráfico son asignadas a los recursos de la red. Un poco de tráfico puede ser borrado selectivamente o retrasado o calificado de evitar congestión. La detección randómica ponderada regula el tráfico de datos TCP de forma eficiente antes de caídas de la cola causadas por desbordamientos de congestión. En lo referente a las herramientas de gestión, tenemos que cuando el tráfico excede la disponibilidad de recursos de la red o tenemos congestión, el tráfico es encolado en espera de disponibilidad de estos recursos. Las herramientas comunes de Cisco, como Cisco, iOS Basic basadas en iOS, incluyen ponderación justa, basada en clases y encolamiento de baja latencia o algoritmos LLQ y CWFQ. Si se observa este diagrama, se puede ver los tres conjuntos de herramientas que están siendo utilizadas en secuencia, desde que ingresa a la interfase del router hasta que sale por la interfase de salida del router. Se puede ver que el tráfico primero es clasificado y luego marcado. Se observa cómo los paquetes, antes de ser clasificados, se pueden ver aquí en color gris. Después de agruparlos en diferentes clases, son marcados con una cabecera IP que aquí se representa por colores de paquetes. Luego tenemos evitar la congestión. Es donde se controla el tráfico y selectivamente se elimina. Es donde se realiza la asignación de recursos de la red de acuerdo a diferentes prioridades. Los paquetes son puestos en diferentes colas considerando los diferentes pesos y los diferentes tamaños. La principal herramienta de evitación de congestión que usa en los dispositivos Cisco es balanceada aleatoriamente en la detección temprana o WRed. Si los buffers se llenan, los paquetes pueden ser borrados proactivamente para evitar congestión. Finalmente tenemos la gestión de la congestión, donde los paquetes son puestos en colas y programados según las prioridades de la red o políticas que hayan sido aplicadas. La marca de tráfico QoS se ve que está en la capa 2 y capa 3. En la capa 2 tenemos
clase de servicio COS que se tiene cuando se usa etiquetado de VLANs 802.1Q y protocolos de calidad de servicio 802.1P. La marca de tráfico de capa 2 sucede en el área local y es limitada a la LAN usando switches de capa 2. Luego, 802.11 Wi-Fi. El etiquetado da lugar en un campo identificador o TID. Con MPLS se tiene el campo EXT en la capa 2. En capa 3, tanto con IPv4 como con IPv6 se usa TOS y campo de clase de tráfico usando la IP de precedencia o IPP y DSCP. El punto de código de servicios. Con la calificación del tráfico de capa 3, la marca puede ir de router y por lo tanto la calificación de QoS puede ser llevada end-to-end de extremo a extremo de la red. En esta lámina usted puede ver cómo sucede la calificación de QoS en capa 2. Tenemos una trama Ethernet y el protocolo 802.1Q puede ser insertado entre la dirección origen y el campo del tipo de longitud. Se puede ver los dos campos insertados en la trama Ethernet. El campo TPID y el campo TCI o el campo de control de información TAG que contiene 3 bits. PRI, campo de prioridad, el PRI, el cual identifica la calificación de la clase de servicio COS. La calificación de la clase de servicio tiene 6 valores. Mejor esfuerzo, media, prioridad de datos, alta prioridad en datos, señalización de llamada, soporte de tráfico de voz, bits. Los bits 7 y 8 son reservados para control de información. En la capa 3, QoS implementa en las cabeceras de paquetes IPv4 e IPv6. En el campo tipo de servicio y campo de clase de tráfico. En la otra implementación fue implementada la clase de servicio de capa 3 usando IPP y TOS. La precedencia IP de 3 bits y el tipo de servicio de 5 bits. La clasificación tiene 8 niveles, el cual mapea la clase de servicio de capa. Se puede ver routine, prioridad, immediation, flash, flash override y critical. Una vez más, los valores 7 y 8 son reservados para el control de la información de la red. La actual implementación de QoS usa el punto de código de servicio diferenciado y campos de notificación de congestión explícita DSCP y ESN. DSCP y ESN mapea directamente sobre los bits 8 de los campos IPP y TOS y el campo de SCP. Tiene compatibilidad anterior con el campo IPP. Se puede ver en este ejemplo que la clasificación IPP de 5 que es critical. En binario está 1, 0, 1. Que si se pasa a decimal sería 5 y 1, 0, 1 como se ve ahí. En decimal es critical 5. En el campo IPP significa crítica. La especificación en cambio de SCP tiene 6 bits. Al convertir de binario a decimal tendríamos 32 más 8 igual 40, ¿sí? Que también corresponde con crítica. En la tabla igual correspondería a 5 si se utiliza los 3 bits de IPP. Desde que DSCP usa 6 bits y tiene 2 a la 6 igual 64 posibles clasificaciones de tráfico. Las marcas de QoS ocurren en los límites confiables tan cerca del origen como sea posible. Los equipos de usuario final, como teléfonos IP, access points, inalámbricos y gateways para videoconferencia, tienen la habilidad de marcar los paquetes QoS, como fue indicado en el número 1. El tráfico también puede ser marcado usando switches de capa 2, como se ve en el numeral 2, o de capa 3 usando 3 switches y routers. Como los paquetes viajan a través de la red, pueda que se requiera volver a marcar el tráfico y los valores de la clase de servicio o precedencia de valores IP o valores de SCP. El principal mecanismo para evitar congestión en QoS en los switches y routers Cisco es el balanceo aleatorio en la detección temprana. OW Red, con esta técnica
un porcentaje de paquetes son borrados una vez que hemos pasado con la clase el límite mínimo. Si la cola ha llegado al límite máximo, los paquetes son borrados automáticamente. En la imagen se puede ver la diferencia entre políticas de tráfico y formas de tráfico. En las políticas de tráfico, cuando la tasa de tráfico alcanza la máxima tasa, el tráfico excedente es borrado. El resultado es la tasa de salida que aparece como diente de sierra, que aparece con una cresta y cometeros, como se ve en la gráfica superior. Los paquetes del tráfico excedente son retenidos en una cola y reagendados para una transmisión posterior. El resultado del tráfico shaping o tráfico formado es una tasa de salida del paquete suave, como se ve en la gráfica de abajo. Pérdida de paquetes. Evitar la pérdida de paquetes. Ahora que ya se ha aprendido sobre las características del tráfico, los algoritmos de colas y los modelos de QoS, es hora de aprender sobre las técnicas de implementación de QoS. Conocemos con la pérdida de paquetes. La pérdida de paquetes suele ser el resultado de la congestión en una interfaz. La mayoría de aplicaciones que usan TCP experimentan desaceleración sobre TCP. Se ajusta automáticamente a la congestión de la red. Los segmentos TCP descartados hacen que las sesiones TCP reduzcan el tamaño de sus ventanas. Algunas aplicaciones no usan TCP y no pueden manejar caídas, o sea, son flujos frágiles. Los siguientes enfoques suelen evitar caídas en aplicaciones sensibles. Se puede aumentar la capacidad de enlace para aliviar o prevenir la congestión. Se puede garantizar suficiente ancho de banda y aumentar el espacio de buffer para acomodar ráfagas de tráfico de flujos frágiles. WFQ, CBWFQ y LLQ pueden garantizar el ancho de banda y proporcionar reenvío prioritario a aplicaciones sensibles a la caída. Se puede descargar los paquetes de menor prioridad antes de que ocurra la congestión. El iOS de Cisco, QoS, proporciona mecanismos de colas como la detección temprana aleatoria ponderada, WRED, que comienza a descartar paquetes de menor prioridad antes que ocurra la congestión. Veamos ahora las herramientas de QoS. Hay tres categorías de herramientas de QoS, como se describen en la tabla. Herramientas de clasificación de marcado, herramientas para evitar la congestión y herramientas de gestión de congestión. En las herramientas de clasificación y marcado, las sesiones de flujos se analizan para determinar a qué pertenecen. Cuando se determina la clase de tráfico, se marcan los paquetes. En las herramientas para evitar la congestión, la clase de tráfico son proporciones asignadas de recursos definidos por la política de QoS. La política de QoS también identifica cómo se puede ser selectivamente parte del tráfico para evitar la congestión. O sea, debe ser un marcado selectivo. La herramienta principal para evitar la congestión es WRED y es usada para regular el tráfico de datos TCP de una manera eficiente de acuerdo al ancho de banda, antes de que la cola sea borrada y que cause overflow, sobreflujo. En las herramientas de congestión tenemos que cuando el tráfico excede los recursos de red disponibles, el tráfico es encolado para esperar la disponibilidad de recursos. Las herramientas comunes de administración de congestión incluyen CBWFQ, incluyen los algoritmos CBWFQ y LLQ. En la figura se puede comprender la secuencia de cómo se utilizan estas herramientas cuando QoS se aplica a flujos de paquetes. Como se muestra en la figura,
Los paquetes de ingreso que están representados en cuadrados grises se clasifican y su encabezado IP respectivo está marcado. Cuadros de colores. Para evitar la congestión a los paquetes se les asignan recursos basados en políticas definidas. Los paquetes se ponen en cola y se reenvían a la interfaz de salida en función de su política definida de configuración y vigilancia de QoS. Es importante recalcar que la clasificación y el marcado se pueden realizar en la entrada o salida, mientras que otras acciones de QoS como la formación de colas y la configuración generalmente se realizan en la salida. Luego tenemos la clasificación y marcado. Antes de que un paquete pueda tener aplicada una política de QoS, el paquete debe clasificarse. La clasificación y el marcado va a permitir identificar o marcar tipos de paquetes. La clasificación determina la clase de tráfico a la que pertenecen los paquetes o tramas. Solo después de que se marque el tráfico se le puede aplicar política. La forma en que se clasifica el paquete va a depender de la implementación de QoS. Los métodos para clasificar los flujos de tráfico en las capas 2 y 3 incluyen el uso de interfaces, ACL y mapas de clase. El tráfico también se puede clasificar en las capas 4 a 7 utilizando el reconocimiento de aplicaciones basado en red NVAR. Hay que recalcar que NVAR es una función de descubrimiento de clasificación y protocolo de software Cisco iOS que funciona con las funciones de QoS. NVAR está fuera del alcance de este curso. ¿Pero qué significa marcar? Marcar significa que estamos agregando un valor al encabezado del paquete. Los dispositivos que reciben el paquete miran este campo para ver si coincide con la política definida. El marcado debe realizarse lo más cerca posible del dispositivo fuente. Esto establece el límite de confianza. La forma en que se marca el tráfico generalmente depende de la tecnología. La tabla de la figura que vamos a ver a continuación va a describir algunos de los campos de marcado utilizados en diversas tecnologías. La decisión de marcar el tráfico en las capas 2 o 3 o ambas no es trivial y debe tomarse después de considerar varios puntos. La marca de capa 2 de tramas se puede realizar para tráfico no IP. El marcado de capa 2 de los marcos es la única opción de QoS disponible para los switches que no son compatibles con IP. El marcado en capa 3 llevará la información de QoS de extremo a extremo. Entonces se puede visualizar aquí las herramientas de QoS, Ethernet 802.1Q, 802.1P, capa 2, campo de marcado, COS. Bits 3. Otra 802.11 Wi-Fi, capa 2, campo de marcado, Wi-Fi Traffic Identifier TID, 3 bits. La otra herramienta MPLS, capa 2, campo de marcado de Experimental, bits 3, IPv4 y IPv6 3, campo de marcado precedencia IP, IPP, bits 3, IPv4 e IPv6 otra vez, capa 3, servicios diferenciados de punto de código de SCP, 6 bits. Veamos ahora el marcado en la capa 2. 802.1Q es el estándar IEEE que admite el etiquetado de VLAN en la capa 2 en redes Ethernet. Cuando se implementa 802.1Q, se agregan dos campos a la trama de Ethernet, como se puede observar en la figura. Estos dos campos se insertan en la trama de Ethernet después del campo de dirección MAC de origen.
El estándar 802.1q también incluye el esquema de priorización de QoS conocido como 802.1p. El estándar 802.1p utiliza los primeros 3 bits del campo de información de control de etiqueta TCI, conocido como el campo prioridad PRI. Este campo de 3 bits identifica las marcas de clase de servicio COS. 3 bits significa que una trama Ethernet de capa 2 se puede marcar con uno de los 8 niveles de prioridad, valores de 0 a 7, como se muestra en esta tabla. 0 para mejor esfuerzo, 1 para prioridad media de datos, 2 para prioridad alta de datos, 3 para llamada de señalización, 4 para videoconferencia, 5 para evitar tráfico de voz, 6 reservado y el 7 también está reservado. Luego vamos a ver el marcado en capa 3. IPv4 y IPv6 especifican un campo de 8 bits en sus encabezados de paquetes para marcar los mismos. Como se muestra en la figura, tanto IPv4 como IPv6 admiten un campo de 8 bits para marcar. El campo TOS para IPv4 y el campo clase de tráfico para IPv6. Veamos ahora el tipo de servicio y campo de clase de tráfico. El tipo de servicio IPv4 y la clase de tráfico IPv6 llevan la marca de paquete asignada por las herramientas de clasificación de QoS. Luego se hace referencia al campo mediante dispositivos receptores que reenvían los paquetes en función de la política QoS asignada de forma apropiada. La figura muestra el contenido del campo de 8 bits. En RFC 791, el estándar de IP original especificaba el campo de precedencia de IP IPP que se usaría para las marcas de QoS. Sin embargo, en la práctica, estos 3 bits no proporcionan suficiente granularidad para implementar QoS. RFC 2474 reemplaza el RFC 791 y redefine el campo TOS renombrado y extendiendo el campo IPP. El nuevo campo, como se muestra en la figura, tiene 6 bits asignados para QoS. Llamado el campo punto de código de servicio diferenciado, DSCP, estos 6 bits ofrecen un máximo de 64 posibles clases de servicio. Los 2 bits restantes de notificación de congestión extendida IP-SN pueden ser utilizados por routers con reconocimiento SN para marcar paquetes en lugar de descartarlos. La marca SN informa a los routers posteriores que hay congestión en el flujo de paquetes. Veamos ahora los valores de SCP. Los 64 valores de SCP se organizan en 3 categorías: de mejor esfuerzo, B, de envío expedited EF, de envío assured AF. Veamos el primero, el de mejor esfuerzo. Este es el valor predeterminado para todos los paquetes IP. El valor de SCP es 0. El comportamiento por salto es el enrutador normal. Cuando un router experimenta congestión, estos paquetes se descartan. No se implementa ningún plan de QoS. El segundo, EF, fue definido por la RFC 3246. Define EF con el valor decimal de SCP de 46, en binario 101110. Los 3 primeros bits
101 se asignan directamente al COS de capa 2, 5, utilizado para el tráfico de voz. En la capa 3, Cisco recomienda que EF solo se use para marcar paquetes de voz. El tercero, AF, definido en la RFC 2597, lo define para usar 5 bits de SCP más significativos para indicar las colas y la precedencia de descarte. La definición de AF se puede ver en la figura, ¿sí? Donde tenemos los valores de reenvío asegurados. Ahí está clase 1, 2, 3, 4. Y aquí se puede ver el AF. La fórmula AFX se especifica de la siguiente manera. Los 3 bits más significativos se utilizan para designar la clase. La clase es la mejor cola y la clase 1 es la peor. Los bits 4 y 5 más significativos se utilizan para designar la preferencia de caída y el sexto bit más significativo se establece en 0. Por ejemplo, se tiene a F32, pertenece a la clase 3, porque 011 es 3 en decimal y tiene una precedencia de caída media de 10, o sea 2. El valor de SCP completo sería 28, porque incluye el sexto bit 0 binario 011100. Esto pasado decimal sería 28. Veamos ahora los bits selectores de clase. Debido a que los 3 primeros bits más significativos del campo de SCP indican la clase, estos bits también se denominan bits de selector de clase CS. Estos 3 bits se asignan directamente a los 3 bits de campo COS. Y el campo IPP para mantener la compatibilidad con 802.1p y RFC 791 como se muestra en la figura. La tabla muestra cómo los valores de COS se interrelacionan con los selectores de clase y el valor de SCP correspondiente de 6 bits. Esta misma tabla se puede utilizar para asignar valores de IPP a los selectores de clase. Entonces tenemos aquí que si el COS va a ir de 0, incrementando de 1 en 1, entonces vamos a tener aquí el CS binario 0. Este sería el 001, 00 el 8, el 01 y el resto 016. Este es el 24, 32, 40, 48 y 56. Miremos ahora los límites de confianza. Tenemos una pregunta, ¿dónde debe ocurrir las marcas? El tráfico debe clasificarse y marcarse tan cerca de su fuente como sea factible técnica y administrativamente. Esto define el límite de confianza. Como se puede ver en la figura, tenemos los puntos finales confiables tienen las capacidades y la inteligencia para marcar el tráfico de la aplicación a los valores apropiados de COS de capa 2 y o de SCP de capa 3. Los ejemplos de puntos finales o de dispositivos de puntos finales confiables, tenemos teléfonos IP, access points inalámbricos, gateways de videoconferencia, sistemas
de videoconferencia, estaciones de conferencia IP y más. En el punto 2, seguros, se puede tener tráfico marcado en un switch de capa 2. ¿Sí? Luego tenemos el 3. El tráfico también se puede marcar en los switches y routers de capa 3. Por lo general es necesario volver a marcar el tráfico. Por ejemplo, volver a marcar los valores de COS en los valores de precedente IP o de SCP. La gestión de la congestión incluye métodos de colas y programación en los que el tráfico excesivo se almacena o se pone en cola y a veces se cae. Mientras se espera, se envía una interfaz de salida. Las herramientas para evitar la congestión son más simples. Supervisan las cargas de tráfico de la red en el esfuerzo por anticipar y evitar la congestión en la red común y los cuellos de botella entre redes antes de que la congestión se convierta en un problema. Estas herramientas pueden monitorear a la profundidad promedio de la cola. Cuando la cola está por debajo del umbral mínimo, no hay caídas. A medida que la cola se llena hasta el umbral máximo, se descarta un pequeño porcentaje de paquetes. Cuando se supera el umbral máximo, todos los paquetes se descargan. Existen algunos mecanismos para evitar la congestión o técnicas que brindan un tratamiento preferencial para el cual los paquetes se descartarán. Por ejemplo, Cisco iOS QoS incluye detección temprana aleatoria ponderada W-Red como una posible solución para evitar la congestión. El algoritmo W-Red permite evitar la congestión en las interfaces de red al proporcionar una gestión de buffer y permitir que el tráfico TCP disminuya o se acelere antes de que se agoten los buffers. El uso de W-Red ayuda a evitar caídas de cola y maximiza el uso de la red y el rendimiento de las aplicaciones basadas en TCP. No se evita la congestión del tráfico basado en el protocolo de datagramas de usuario UDP, como el tráfico de voz. En el caso del tráfico basado en UDP, los métodos como las técnicas de colas y compresión ayudan a reducir e incluso a prevenir la pérdida de paquetes UDP. Veamos Shaping and Policy, moldeo y políticas. La configuración del tráfico y la vigilancia del mismo son los dos mecanismos proporcionados por el software de Cisco iOS QoS para prevenir la congestión. Este modelo de tráfico retiene los paquetes en exceso en una cola y luego programa el exceso para su posterior transmisión en incrementos de tiempo. El resultado de la conformación del tráfico es una tasa de salida de paquetes suavizada, como se puede ver en la figura de la derecha. El modelado implica la existencia de una cola y de suficiente memoria para almacenar temporalmente los paquetes retrasados, mientras que la vigilancia no lo hace. Hay que tener suficiente memoria al habilitar la configuración y hay que asegurarse de ello. Además, la configuración requiere una función de programación para la transmisión posterior de cualquier paquete retrasado. Esta función de programación le permite organizar la cola de modelado en diferentes colas. Tenemos ejemplos de funciones de programación CBWFQ y LL. La conformación es un concepto saliente. Los paquetes que salen de una interfaz se ponen en cola y se pueden configurar. En contraste, la vigilancia se aplica al tráfico entrante en una interfaz. Cuando la velocidad de tráfico alcanza la velocidad máxima configurada, el exceso de tráfico se cae o se remarca. La vigilancia es implementada comúnmente por los proveedores de servicios para hacer cumplir una tasa de información del cliente CIR contratado. Sin embargo, el proveedor de servicios también puede permitir el estallido en el CIR si la red del proveedor de servicios no está experimentando congestión actualmente. Aquí se puede ver las gráficas de ejemplos del tráfico de políticas. Veamos ahora unas directrices de políticas QoS. La política de QoS debe considerar la ruta completa desde el origen hasta el destino. Si un dispositivo en la ruta está usando una política diferente a la deseada, entonces esta política completa se ve afectada. Por ejemplo, el tartamudeo en la reproducción de video podría ser el resultado de un cambio en la ruta que no tiene valor
COS configurado adecuadamente. Algunas pautas que ayudan a garantizar la mejor experiencia para los usuarios finales incluyen las siguientes. Habilitar las colas en cada dispositivo en la ruta entre el origen y el destino. Clasificar y marcar el tráfico lo más cerca posible de la fuente. Formar la forma y el tráfico de la política fluye lo más cercano posible de sus fuentes. Es hora de validar lo aprendido. Pregunta 1. ¿Qué detecta cuando las tasas de tráfico alcanzan una velocidad máxima configurada y dejan caer el exceso de tráfico? Tenemos políticas de tráfico, forma de tráfico y clasificación. La respuesta es políticas de tráfico. En la pregunta 2 nos dice ¿qué determina a qué clase de paquetes de tráfico o tramas pertenecen? Tenemos marking, clasificación y 802.1Q. La respuesta sería marking. Clasificación. La respuesta sería marking. Pregunta 4. ¿Qué proporciona la gestión de buffer y permite que el tráfico TCP se reduzca antes de que se agoten los buffers? La respuesta sería WRED. Pregunta 5. ¿Qué retiene el exceso de paquetes de la cola y luego programa el exceso para su posterior transmisión en incrementos de tiempo? El traffic shaping. De manera general, hemos aprendido lo que es la calidad de transmisión en redes, las características de tráfico, los algoritmos de encolamiento, modelo de QoS, técnicas de implementación de QoS. Hagamos ahora la revisión de todo lo aprendido en el módulo. Iniciemos. Pregunta 1. ¿Cuál es el término utilizado para indicar la variación en el retraso? La respuesta es jitter. Pregunta 2. Un ingeniero de red realiza una prueba de ping y recibe el valor que muestra el tiempo que tarda un paquete en viajar desde un dispositivo de origen y un dispositivo de destino y regresar. ¿Qué término describe el valor? Respuesta: latencia. Pregunta 3. ¿Qué papel juegan los dispositivos de red en el modelo INSERV de QoS? La respuesta sería la primera. Los dispositivos de red aseguran que los recursos estén disponibles antes de que el tráfico esté permitido para ser enviado al host a través de la red. En la pregunta 4, dice ¿qué dispositivo se clasificaría como un punto final de confianza? Un endpoint es un teléfono IP, ¿no? Pregunta 5. ¿Bajo qué condición ocurre la congestión en una red convergente con tráfico de voz, video y datos? La respuesta sería la primera, que dice si la petición de ancho de banda excede la cantidad de ancho de banda disponible. Pregunta 6. ¿Qué tipo de tráfico recomienda Cisco que se coloque en la cola de prioridad estricta PQ cuando se usa la cola de baja latencia LLQ? Respuesta: la voz. Pregunta 7. ¿Qué modelo es el único modelo de QoS sin mecanismo para clasificar paquetes? Es el de mejor esfuerzo. Pregunta 8. ¿Qué sucede cuando la cola de memoria de un dispositivo se llena y se recibe nuevo tráfico? El dispositivo de red borrará los paquetes que llegan. Pregunta 9. ¿Cuáles son dos características de tráfico de voz? Elija dos. La respuesta sería es sensible a los retardos y la otra consume pocos recursos de red. Pregunta 10. ¿Qué modelo de QoS requiere muchos recursos y ofrece la mayor garantía de QoS? Ese sería el INSERV. Pregunta 11. ¿Qué sucede cuando un router perimetral que usa INSERV QoS determina que la ruta de datos no puede soportar el nivel QoS solicitado? Respuesta: los datos no se envían
a lo largo del camino. Pregunta 12. En el modelo QoS, ¿qué tipo de tráfico recibe comúnmente el tratamiento más preferencial sobre el resto de tráfico de aplicaciones? El de voz. Pregunta 13. ¿Qué mecanismo de cola admite clases de tráfico definidas por el usuario? CBWFQ. Y la pregunta 14. ¿Qué mecanismo compensa la fluctuación de fase en una secuencia de audio almacenado en buffer, los paquetes y luego volviéndolos a reproducir en una secuencia constante? La segunda. Buffer de retraso de reproducción. Con esto hemos terminado la revisión de este módulo de calidad de servicio.